Muy buenos días o buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian Fajardo y junto a mi compañero Claudio Escares Muñoz vamos a hacer el video evidencia de la correspondiente a la evaluación 3 y 4. Primeramente decir que el proyecto que se tomó es la creación de una página web para el colegio, en este caso el liceo, Ciudad de Brasilia, ubicado en Noviciado Pudahuel, si no me equivoco. Voy a presentar, bueno, yo Cristian Fajardo, voy a presentar la matriz de trazabilidad de requisitos. Bueno, primeramente lo que se hizo fue la creación de requisitos padres, que en este caso sería el requisito guión bajo uno, lo cual después se dividió en 7 requisitos funcionales. Este requisito padre engloba todos los requisitos funcionales, en este caso para el profesor. ¿Ok? Bueno, el requisito 1.1 básicamente dice que yo como docente quiero poder revisar la asistencia del alumno para monitorear su participación en clase. Básicamente el profesor quiere ver la asistencia de cada alumno para ver cómo va su participación en clase y si tiene algún problema. ¿Sí? Tenemos tenemos que es la versión 1.1 del proyecto, digámosle. Ahí es donde debería estar ubicado. Tenemos que el estado actual es solicitado y que la última fecha de estado de registro del requisito sería el de diciembre de 2020. Cabe resaltar que estos 3 puntos no se cambian básicamente en ningún momento en los restos de requisitos. Para por si después digo, si los digo rápido es básicamente porque no tienen mucha relevancia en el trabajo. Vemos que el criterio de aceptación es que el profesor revisa la asistencia de cada alumno en clase. Básicamente esto es lo que se quiere lograr, que el profesor pueda ver la asistencia de cada alumno en las clases. Tenemos que su nivel de complejidad es baja, dada que es simplemente mostrar información, no es algo tan difícil de lograr. Y dentro de la organización, o de los objetivos de negocio, oportunidades o necesidades, la gestión de asistencia de los alumnos. Básicamente, como dije anteriormente, es el ver la asistencia. Dada la importancia de ella en el proceso de aprendizaje, es muy importante que los profesores sepan la asistencia que tienen sus alumnos, dado que así pueden saber, tal vez incluso pueden saber si tiene algún problema familiar, tal vez que por eso faltan mucho, algún problema de salud, tal vez tienen algún problema con el mismo profesor o la clase, puede ver en base a eso y después obviamente se hablará de las notas, pueden ver cómo está su progreso y qué medidas tomar. Dentro de los objetivos del proyecto, este requisito está dentro de la gestión de datos del alumno. Dentro de los CDT, todo está dentro del módulo de gestión de alumnos. Este requisito está dentro del módulo de gestión de alumnos. Tenemos que en el diseño del producto, tenemos que este requisito está dentro del componente de gestión de cursos y alumnos. Obviamente todo esto correspondiente al backend. Y dentro del desarrollo del producto, que vendría siendo en qué parte de la metodología se encuentra, está incluido en el segundo sprint según Scrum, básicamente porque siento que no es algo tan difícil de lograr y es algo fundamental a su vez, es una interfaz fundamental que crear en el proyecto. Por eso este requisito se encuentra en el segundo sprint de Scrum. Vemos que la estrategia de escenarios de prueba básicamente son una forma detallada de decir el criterio de aceptación y lo que se busca y lo que se logra con este requisito, que primeramente es una interfaz de usuario para el profesor, en donde él puede seleccionar curso, un alumno del curso y seleccionar después asistencia para ver y listar la asistencia de forma detallada del alumno, viendo cuando los días que ha faltado, los que ha venido, un porcentaje de asistencia, etcétera. Vemos que los stakeholders es el director del colegio, que también se le conoce como jefe de unidad técnica pedagógica. Él es el stakeholder de este requisito y de todos los requisitos posteriormente que se hablará. Tenemos que el nivel de prioridad es media, dada que su nivel de complejidad es bastante bajo, a pesar de ser un requisito importante. Tenemos el requisito 1.2, que dice básicamente yo como docente quiero poder revisar las notas del alumno para monitorear su rendimiento. Básicamente es algo similar a lo anterior, en este caso se está revisando las notas.
Nuevamente la versión es 1.1, el estado actual está solicitado, el 10 de diciembre del 2020 es la fecha de estado de registro. Como dije anteriormente, esto no va a cambiar en básicamente ningún requisito, ya que no se puede trabajar mucho con eso en este trabajo. Tenemos que el criterio de aceptación es que el profesor puede revisar las notas de cada alumno en clase. Tenemos que el nivel de complejidad es baja, lo mismo que el caso anterior, es simplemente mostrar información, no tiene mucho más misterio. Dentro de las necesidades que esto cumple, que en este caso la gestión de notas del alumno, es que dada la importancia de revisar el progreso de los mismos. Lo mismo que el caso anterior, es muy importante saber cómo el profesor puede ver cómo va el alumno, dónde tiene problemas, tal vez en qué parte de la asignatura le está yendo más mal, en cuál le está yendo mejor, y si esto lo asocia con la asistencia al alumno, puede tomar el profesor alguna medida. Dentro del objetivo del proyecto, este requisito se encuentra dentro del gestionar datos del alumno, todo lo que sea, todo lo que sea manejar datos del alumno, ver, modificar, agregar datos del alumno o que involucran al alumno, está dentro de gestionar datos del alumno. Tenemos que el entregable es el módulo de gestión de alumnos, al igual que en el caso anterior, nuevamente porque todo esto tiene que ver con la gestión de alumnos. Tenemos que el diseño del producto, en el diseño del producto, este requisito se encuentra dentro de la gestión de cursos a alumnos, igual que en el anterior, nuevamente porque todo esto está relacionado con el gestionar alumnos o cursos. Y todo esto es correspondiente al backend. Tenemos que el desarrollo del producto de nuevamente está en el segundo sprint, según Scrum, básicamente porque siento que son dos requisitos bastante similares y que se pueden llevar se pueden llevar a cabo a la misma vez y en el mismo sprint de esta metodología que es Scrum. Tenemos que en estrategia y escenarios de prueba, tenemos que es una interfaz de usuario para el profesor en donde él puede seleccionar curso y alumno para listar y revisar las notas del alumno. Básicamente él selecciona el curso, igual que en el caso anterior, selecciona un alumno del curso, selecciona en este caso las notas y puede ver todo y puede ver un listado y revisar las notas del alumno. Tenemos que el interesado, el stakeholder, sería nuevamente el director del colegio. Y tenemos que el nivel de prioridad media, ya que es bastante similar al caso anterior, nivel de complejidad bajo, a pesar de ser importante, entonces se le puso un nivel de prioridad media. Básicamente no va a haber ningún nivel de prioridad bajo, básicamente porque para mi parecer todos los requisitos son sumamente importantes, da lo mismo el proyecto, no creo que haya un nivel de prioridad muy bajo, a menos que sea algo más asociado tal vez al diseño o algo mucho más secundario, pero todo lo que sean requisitos funcionales a mi parecer menor a un nivel de prioridad medio no debería estar. Tenemos como tercer requisito yo como docente quiero poder agregar notas y modificarlas para agilizar el trabajo. En este caso, el docente o el profesor quiere agregar notas y modificarlas para así agilizar más rápido su trabajo, ya que por lo general los profesores tienen que primero incluso lo guardan en un cuaderno personal, luego lo tienen que guardar en el cuaderno ya de notas que tienen por cada curso y es básicamente escribir y hacer muchas anotaciones y básicamente esta página web también sirve para un poco agilizar ese proceso. Tenemos que está en la versión 1.1 del proyecto, está solicitado, como dije anteriormente estos tres cuadros no van a cambiar básicamente ninguna de los requisitos. Tenemos el 10 de diciembre del 2020 la fecha registrado y vemos que el criterio de aceptación es que el profesor agrega y modifica notas del alumno de la clase. Básicamente él puede seleccionar una clase, seleccionar el alumno de dicha clase y puede agregar y modificar las notas. Y eso es lo que se debe hacer y eso es lo que se acepta y es lo que va a dar una aceptación del requisito. Tiene un nivel de complejidad medio, ya que a diferencia de lo anterior, aquí ya se está agregando y modificando información, por lo cual es un poco más complejo. Tenemos que dentro de la organización la gestión de las notas nuevamente del alumno es muy importante, en este caso es el agregar y modificar, porque es muy importante revisar el progreso de los mismos alumnos. Básicamente es lo mismo que lo anterior, es muy importante saber las notas que está teniendo, a medida de que lo agrega, ve cómo va el progreso del alumno o a medida que los modifica y
Eso permite ver cómo va el alumno en dicha clase y si a esto le suma que puede revisar la asistencia, básicamente el profesor puede tomar medidas en base a lo que él ve, a la información que él está viendo. Vemos que nuevamente dentro de los objetivos del proyecto está en el gestionar datos del alumno, básicamente porque obviamente estamos trabajando nuevamente con información perteneciente al alumno. En el módulo de gestión de alumnos dentro del EDT, nuevamente lo mismo, se está trabajando nuevamente con datos del alumno, se está gestionando a los alumnos. Y lo mismo pasa con el tema del diseño, que todo este requisito está dentro del componente de gestión de cursos y alumnos correspondiente al backend. Por otra parte, en el desarrollo, vemos que está en el tercer experiencia con Scrum, ya que las interfaces que se manejan en este requisito vienen después o vienen después de la interfaz de ver notas, por lo cual se agregó en el script siguiente de dicho requisito, anteriormente dicho. Vemos que en las estrategias vemos que es una interfaz de usuario para profesor, en donde él puede seleccionar curso, eh, luego seleccionar un alumno de dicho curso y seleccionar notas para poder agregarlas y modificar las notas del alumno. Vemos que el stakeholder es el jefe de unidad técnica pedagógica, el director nuevamente del colegio, y en este caso es un nivel de prioridad alta, y esto no es más que por otra cosa que ese nivel de complejidad es más elevado que el resto de requisitos. Además que sigue, como dije anteriormente, para mí todos los requisitos son importantes. Luego en el 1.4 vemos que yo como docente quiero poder revisar las anotaciones del alumno para monitorear su comportamiento y conducta. ¿A qué se refiere con esto? Que el profesor quiere ver las anotaciones, que usted sabe que son básicamente los buenos y malos comportamientos que ha tenido el alumno. Entonces, él quiere quiere ver esta información para monitorear la conducta y así poder manejar mejor al alumno. Vemos que la versión es la 1.1 nuevamente, está en el estado solicitado y la fecha de registro de estado del requisito es el 10 de diciembre de 2020, igual que los casos anteriores. Y vemos que el criterio de aceptación es que el profesor revisa o puede ver las anotaciones de cada alumno en clase. Eso es lo que se busca con este requisito. Su nivel de complejidad es baja, ya dado que al igual que los dos primeros requisitos es simplemente un mostrar, un ver información, no tiene mucho misterio. Y dentro de la organización es importante porque en este caso es la gestión de anotación de los alumnos, dada la importancia que es revisar la conducta y comportamiento de los mismos alumnos. Es muy importante siempre ver estas cosas porque toma decisiones en base a esto también. La conducta y los comportamientos deben mejorarse de los alumnos. Esto puede dar información sobre tal vez tiene algún problema familiar o problema ya de mentales incluso. Y esto muestra al profesor qué medidas tomar o cómo llevar a este alumno en las clases. Por eso es muy importante dentro de una organización, en este caso en un colegio. Vemos que dentro de los objetivos del proyecto, esto nuevamente está en gestionar datos del alumno, porque las anotaciones siguen siendo datos de alumno. Lo mismo pasa con los CDT, todo esto está dentro del módulo de gestión de alumnos. En la parte de diseño, todo está dentro, toda esta parte, este requisito está dentro del componente de gestión de cursos de alumnos, y todo esto en el backend, claramente. Y a su vez también está en el tercer sprint, según Scrum, al igual que en el caso anterior, ya que siento que no tiene una complejidad tan alta y creo que se puede llevar de la mano rápidamente o se puede trabajar a la vez que el requisito anterior, que es el agregar y modificar notas. Tenemos que como estrategia es una interfaz de usuario para profesor nuevamente en donde él puede seleccionar el curso, un alumno de dicho curso seleccionado, para luego ver anotaciones y ver una lista donde están todas las anotaciones de dicho alumno. Tenemos que el stakeholder es el director nuevamente y tenemos que su nivel de prioridad es media, ya que, como dije anteriormente, todos los requisitos son importantes, pero su nivel de complejidad es bastante bajo, por lo cual se opta por un nivel de prioridad media. Tenemos el requisito 1.5, nuevamente esto todo asociado al profesor, que dice que yo como docente quiero poder agregar anotaciones para agilizar el trabajo.
Básicamente, nuevamente, como el agregar y modificar notas, esto sirve para hacer más rápido el proceso o el trabajo del profesor en este caso, para que sea más escribir y un clic y ya y no tener que escribir tanto a mano, que es lo que se busca con esta página web. Tenemos que ver que ahora en los profesores lo que se busca es agregar anotaciones, para después obviamente complementar esto con el requisito anterior que era el ver anotaciones. Tenemos que está en la versión 1.1 del proyecto, está en un estado solicitado. El 10 de diciembre del 2020 es la fecha de registro de estado del requisito. Y vemos que el criterio de aceptación es que el profesor agrega anotaciones de cada alumno de la clase. Básicamente que puede agregar anotaciones a cualquier alumno de las clases, de las distintas clases que tiene este profesor. Su nivel de complejidad es media, ya que ahora se está trabajando con un agregar datos e información. Y dentro de la organización es lo mismo que lo anterior, básicamente están asociados, como dije. Es la importancia de monitorear la conducta de los alumnos, como dije anteriormente, para saber cómo el profesor debe comportarse o cómo tratarlos, o incluso tomar medidas si son necesarias. Tenemos que, dentro del objetivo del proyecto, al igual que en los casos anteriores, es la gestión de datos del alumno, ya que todo esto, o del alumnado en este caso, que todo esto está asociado a manejar esa información. Dentro de los CDT, lo mismo, módulo de gestión de alumnos, igual que en los casos anteriores, como digo, todo esto está asociado a la gestión de alumnos. Tenemos que está en la parte de diseño está dentro del componente de gestión de cursos y alumnos correspondiente al backend. Nuevamente lo mismo, está todo dentro de este componente grande en la parte del diseño del- de la, de la página web. Está todo dentro de la gestión de cursos y alumnos, igual que en los casos anteriores, ya que se está manejando con información de de dichas personas y dicho curso. Tenemos que estar en el tercer sprint según Scrum, ya que es bastante similar al agregar y modificar notas, ya que también se está agregando información acá y al estar asociado con el ver anotaciones, siento que debería estar en el mismo sprint según Scrum. Vemos que en la parte de estrategias es una interfaz de usuario para el profesor, en donde él puede seleccionar un curso, seleccionar un alumno de dicho curso y seleccionar anotaciones y luego agregar una anotación a dicho alumno seleccionado. Tenemos que el stakeholder es el, es el director, nuevamente del colegio, y su nivel de prioridad es alta, dada a la complejidad que tiene y a la importancia que tiene el manejar la conducta de los alumnos, al igual que el agregar notas y modificarlas. Como requisito 1.6 tenemos que yo como docente quiero poder crear clases y agregar alumnos para organizar el trabajo. Básicamente el profesor tiene que organizar su trabajo, tiene que organizar él su página, digamos, su interfaz de página web. Él tiene que agregar sus clases para tener todo organizado y en base a eso después ver los alumnos en dicha clase que él mismo agregará. Todo esto para que tenga su trabajo bien organizado y sea más fácil de comprender para él. Tenemos que es la versión 1.1 del proyecto, el estado es solicitado, la fecha de registro de estado del requisito es el 10 de diciembre del 2020 y podemos ver que crea, el profesor crea clases, discúlpeme, el profesor crea clases y agrega alumnos a la misma. Básicamente eso es lo que se quiere lograr con este requisito nuevamente, es el criterio de aceptación. Tenemos que el nivel de complejidad es medio, ya que aquí ya es un proceso un poco más largo, tiene más interfaces y a su vez se está trabajando con agregar información. Dentro de la organización es muy importante, o dentro de la necesidad de la organización es importante la gestión de clases, dada la importancia de organizar la información y el trabajo. Básicamente es muy importante que el profesor tenga organizado su trabajo y tenga toda la información de una forma más organizada. Por esto él debe crear clases y agregar alumnos a las mismas, para hacer un proceso más organizado y decir, seleccionar la clase sexto A, por ejemplo, seleccionar a Juanito, Juanito Mesa y de ahí poder ver su información. Y todo esto de una manera mucho más rápida
Y por esto es muy importante en este proyecto y sobre todo en esta organización. Vemos que en este caso, dentro del objetivo del proyecto está en el gestionar clases, es muy importante gestionar las clases y todo esto está dentro de ese mismo objetivo. Este requisito está dentro de este objetivo del proyecto. En este caso vemos que está en el EDT de módulo gestión de clases, ya no se está trabajando con gestión de alumnos como tal, sino que se está trabajando ya con la creación de una clase, con la información de una clase. Pero a su vez, en diseño vemos que sigue dentro del componente de gestión de cursos y alumnos correspondiente al backend, porque aquí en este componente se está gestionando tanto cursos o clases como alumnos a su vez. Por eso todo esto está relacionado al mismo componente y está en el backend claramente. Vemos que en este caso está en el primer sprint según Scrum, dado a que es un requisito que se necesita poner antes a todo lo demás. Necesita agregarse clases y agregar alumnos a esas clases antes de cualquier otro requisito anteriormente dicho, que sería como ver información de alumnos, eh, ver recordatorios, bueno, disculpen, ver anotaciones de los alumnos, ver toda la información de los alumnos. Debe primeramente poder seleccionarse ese alumno, seleccionarse esa clase, y por eso necesita agregarse dicha clase y agregar esos alumnos a dicha clase. Por esto está en el primer sprint según Scrum. Vemos que es una interfaz de usuario para profesor, en donde él puede seleccionar un botón de agregar clase para agregar una clase y luego posteriormente agregar alumnos a la misma clase o a la clase selección, a la clase creada. Tenemos que el stakeholder es el jefe de unidad técnica pedagógica, el director del colegio, y tenemos que su prioridad es alta. Esto es debido a que es muy importante, ya que es uno de los primeros requisitos que hay que hacer, y a su vez es una complejidad más elevada que el resto, por lo cual este nivel de prioridad es alta. Como último requisito de esta parte, tenemos que el docente quiere agregar y modificar recordatorios a los alumnos para organizar las clases. ¿A qué me refiero con recordatorio? Básicamente, como su nombre lo dice, es poder enviar un mensaje general a un curso o clase seleccionada para, para hablar sobre, no sé, recordar que tal vez la próxima clase hay una prueba, hay que traer, tal vez recordar que hay que traer materiales, etc. Tenemos que estar en la versión 1.1 del proyecto, está en un estado solicitado, está en la fecha de registro de estado del 10 de diciembre del 2020 y su nivel de criterio de aceptación es el profesor agrega y modifica recordatorios dirigidos a los alumnos. Básicamente, que él pueda crear y modificar los recordatorios que van dirigidos a los alumnos, o más bien a los apoderados. Porque si bien va dirigidos a los alumnos, los apoderados son los que revisan todas estas cosas, por lo general, en los colegios. Su nivel de complejidad es media, dado a que dado a que se está agregando y modificando información y esto ya no es simplemente un mostrar información. Tenemos que dentro de la organización o dentro de las necesidades de la organización, la gestión de los recordatorios de los alumnos, es dada la importancia que es recalcar temas importantes para la clase. Es lo importante de recordar a este caso, sobre todo a los apoderados, sobre las cosas que se vienen en la próxima clase. Esto es muy importante para que no haya problemas como por ejemplo, se me olvidó traer la bata del laboratorio, se me olvidó que había prueba, todas estas cosas son muy importantes, por lo cual es como digo, es la importancia de mantener informado en este caso a los alumnos y apoderados sobre las cosas de las clases, sobre todo los temas relacionados con las clases. Tenemos que todo esto está dentro de la gestión de clases, nuevamente se está trabajando con clases aquí, se está llevando un recordatorio a las clases, por eso el objetivo del proyecto es gestionar clases. En los CDT, lo mismo que antes, módulo de gestión de clases. ¿Por qué? Porque nuevamente se está manejando con información que se envía a una clase de forma general. Tenemos que estar dentro del componente de gestión y cursos y alumnos correspondiente al backend, ya que se está manejando y enviando información a los alumnos de respectivos cursos y se está gestionando obviamente datos de cursos y alumnos. Tenemos que en el desarrollo están en un cuarto sprint según Scrum, básicamente porque este es un proceso que se puede trabajar perfectamente después de los anteriores requisitos dichos, básicamente.
por lo cual se puede optar por un cuarto sprint según Scrum y así enfocarse un poco más en eso. Tenemos que la estrategia es una interfaz de usuario para profesor, en donde él puede seleccionar una clase para agregar o modificar un recordatorio a la clase seleccionada. Eh, Tenemos que el stakeholder es el jefe de unidad técnica pedagógica y que su nivel de prioridad es media, dada a su baja complejidad, entre comillas. Más que su complejidad, porque si bien su complejidad es media, es porque es algo que se puede desarrollar después de los otros requisitos funcionales. Es algo que se puede manejar después. No es algo tan prioritario. Más que nada por eso se pone con un nivel de prioridad media. Tenemos que el requisito guión bajo 2, el requisito padre guión bajo 2, hace referencia a los requisitos funcionales que tengan, que tengan tanto profesores como apoderados. Más que nada por eso se creó este requisito padre, para hacer esas diferenciaciones. Como puede ver, solo hay un requisito funcional dentro de este, que es el 2.1, y es que yo como usuario quiero poder iniciar sesión para revisar la información que me afecta. Básicamente un inicio de sesión para hacer esa separación de usuarios, hacer esa separación de profesor y de apoderado, y además hacer la separación entre Juanito y Miguel, porque ellos no manejan la misma información como tal, por lo cual hay que hacer esa separación. Tenemos que la versión es la 1.1, el estado es solicitado, la fecha de registro de estado del requisito es el 10 de diciembre del 2020, y como criterio de aceptación tenemos que profesores y apoderados pueden iniciar sesión. Eso es lo que se quiere lograr con este requisito y es lo que se espera. Tenemos que su nivel de complejidad es baja, más que nada porque es un inicio de sesión, no hay mucho misterio, es algo fácil de llevar y es algo bastante común en las páginas web, aplicaciones, etcétera. Tenemos que las necesidades de la organización, es importante el inicio de sesión de apoderados y profesores, porque es muy importante separar las funcionalidades y la información. Como dije anteriormente, un profesor no tiene las mismas funcionalidades que un apoderado, por lo cual hacer esta inicio de sesión hace esta separación de usuarios. Y además hace una separación de usuarios de la información, porque Juanito no tiene las mismas notas que Miguel y tiene que haber una separación sobre la información que es relevante para cada usuario. Por eso es este inicio de sesión y por eso es tan relevante e importante. Tenemos que dentro de los objetivos del proyecto está dentro de la diferenciación de usuarios, que eso es como el objetivo de proyecto en el que está dentro, en el que pertenece este requisito. Y que tenemos el módulo de inicio de sesión, que es donde está dentro de los CDT es donde está ubicado este requisito. Por otra parte, en el diseño, aquí hay un cambio, que esto está dentro del componente de gestión de usuarios, básicamente porque aquí ya no es simplemente, aquí no se está trabajando con datos del alumno o datos del curso, aquí ya se está trabajando de una manera más global de usuarios en total. Por eso está dentro del componente de gestión de usuarios. Y obviamente todo esto está dentro del backend. Vemos que en la parte del desarrollo, en la metodología de desarrollo, está dentro del primer sprint según Scrum, básicamente porque es la primera interfaz que debe realizarse, es el primer requisito que debe estar, al igual que la creación de clases y al agregar alumnos a clases. Básicamente esos son los dos primeros requisitos que deben estar creados. Es por un tema más de cronología que de importancia como tal. Tenemos que dentro de las estrategias es una interfaz de usuario para profesores y apoderados en donde pueden poner su root y contraseña dada por la institución para iniciar sesión. Eso es lo que hace este requisito, esto es lo que se busca. Luego vemos que el stakeholder es el director del colegio nuevamente, ya que él pidió este proyecto, y podemos ver que el nivel de prioridad es media, básicamente porque su nivel de complejidad es bastante bajo, y por más que nada por eso su nivel de prioridad es media. Luego tenemos otro requisito padre que es el guión bajo 3, que es todo esto está todo esto son los requisitos funcionales para los apoderados. Por eso se hizo este otro requisito padre. Tenemos que el 3.1
es que yo como apoderado quiero poder ver la asistencia y notas de la clase para revisar el progreso. Básicamente el apoderado quiere ver la asistencia y notas de su hijo, tal vez de su nieto, del pupilo que tiene, digámosle, en general, y revisar cómo va y cómo va su progreso, para así tomar medidas en su casa o lo que deba hacer, o felicitar incluso, no sé. Tenemos que está en la versión 1.1 del proyecto, está en un estado solicitado, porque esto obviamente está todo solicitado, estos requisitos están solicitados, y tenemos que la fecha de registro de estado es el 10 de diciembre del 2020. El criterio de aceptación es que el apoderado puede ver las notas y asistencia por clase del alumno o de su pupilo, y su nivel de complejidad es baja, básicamente porque es un mostrar información, un ver información que no tiene mucho misterio, la verdad. Por otra parte, tenemos que la revisión de notas y asistencia es muy importante dentro de esta organización, ya que es importante mantener al apoderado o que el apoderado sepa el progreso del alumno y dónde debe mejorar. Es muy importante mantener siempre informados a los apoderados o en su dicho caso, tal vez el mismo alumno pueda ver esta información. Es muy importante mantener esto porque esto hace que el apoderado tome eh, cartas en el asunto. Tal vez si al alumno le va muy mal o falta mucho a clase, tiene que poner ahí algún tope y sí, hablar con el alumno, no sé. O tal vez le va muy bien, nunca falta y es importante que el apoderado después tenga esta información y lo felicite y anime al alumno tal vez a seguir así. Por eso es muy importante, sobre todo en los colegios, y en los colegios mantener informados a los apoderados sobre el progreso de los alumnos. Vemos que dentro del objetivo del proyecto es la revisión de progreso. Básicamente este requisito está dentro de eso, de la revisión de progreso por parte del apoderado. Tenemos que los CDT está en el módulo de revisión de clase, básicamente porque se está revisando la clase, se está viendo las notas y asistencias por clase del alumno. Es muy importante eso. No, aquí en este caso en el diseño está en el componente de revisión de clases, básicamente porque se está revisando clases, no se está gestionando nada, no se está modificando, agregando nada, esto simplemente es revisión, por lo cual está en un componente de revisión de clases y todo esto obviamente en el backend. Vemos que está en el cuarto sprint según Scrum, básicamente porque se puede trabajar, es un requisito no tan complejo y se puede trabajar a la par que otros como por ejemplo, que también está en el cuarto sprint, que sería el agregar y modificar recordatorios. Vemos que la estrategia es una interfaz de usuario para apoderados donde pueden seleccionar clase para revisar las notas y asistencias de la clase seleccionada del alumno. Básicamente pueden ver las notas y la asistencia del alumno en la clase que ellos seleccionen. Tenemos que el stakeholder es el director del colegio y que tiene un nivel de prioridad media, dado que sí es muy importante esta parte porque es de las interfaces de los apoderados. Pero a su vez no es alta, dado que su nivel de complejidad es bajo. Luego tenemos el requisito 3.2, que es básicamente yo como apoderado quiero poder ver los recordatorios de los profesores para enterarme sobre cosas que afecten a la clase. Como dije anteriormente, los profesores pueden crear un recordatorio para mantener informados sobre tal vez cosas importantes para la próxima clase o de la clase en general a los apoderados y alumnos. En este caso, en este requisito, lo que se busca es que los apoderados puedan revisar estos recordatorios. Tenemos que estar en la versión 1.1 del proyecto, su estado es solicitado, tenemos que la fecha de registro de este requisito, del estado de requisito es el 10 de diciembre del 2020. Tenemos que el criterio de aceptación es que los apoderados pueden ver los recordatorios creados por los profesores. Y su nivel de complejidad es baja, igual que el anterior, más que nada porque simplemente un ver información, el revisar información, no es mucho complejo. Es bastante fácil de llevar, no hay mucho misterio. Vemos que esto dentro de las necesidades de la organización, la revisión de recordatorios, es porque es la importancia de mantener a los apoderados informados sobre la clase de los alumnos.
Es bastante importante que los apoderados sepan lo que tienen que tal vez llevar los alumnos o si hay pruebas, mantener informados sobre las clases a los apoderados, más que nada para que ellos apoyen al alumno en lo que más puedan o recordar ellos a los alumnos posterior diciéndole, mira, tienes una prueba tal vez la próxima semana, tienes que no te olvides de llevar estos materiales, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante en los colegios mantener informados a los apoderados. Vemos que esto está dentro del objetivo del proyecto de revisión de recordatorios, básicamente. Tenemos que en los CDT están dentro del módulo de revisión de recordatorios. Y dentro del diseño todo esto está en componentes de revisión de recordatorios. Y todo esto correspondiente al backend. Vemos que en el desarrollo dentro de la metodología está en el cuarto sprint según Scrum, básicamente porque es bastante similar al requisito anterior y es bastante sencillo y se puede llevar a cabo también a la par que los requisitos que están también en este mismo sprint. Vemos que la estrategia básicamente es una interfaz de usuario para apoderados donde pueden ver recordatorios para revisar la información importante que mandan los profesores, como dije anteriormente, qué es lo que tienen que llevar para la otra clase, si hay pruebas, etcétera. El stakeholder es el director del colegio, el jefe de unidad técnica pedagógica, y el nivel de prioridad es medio, igual que en el anterior, porque son bastante similares y tienen la misma nivel de complejidad, básicamente. Luego se creó otro requisito padre, que es el rec n-4. Básicamente se le agregó la n más que nada para diferenciar de que aquí, dentro de este requisito padre, están todos los requerimientos no funcionales. Digo, requisitos no funcionales, disculpe. Tenemos que el 4.1 es que como usuario quiero que la página web funcione correctamente en los PCs de la institución para un óptimo funcionamiento dentro de la institución. Es muy importante, dado que los computadores de la institución es donde más se va a utilizar esta página. Claramente se puede ocupar en los PC de cada casa o en la tablet, etcétera, pero donde más lo más probable es que se ocupe es dentro de la página web de la institución. Tenemos que la versión 1.1 del proyecto, su estado es solicitado y la fecha de registro del estado del requisito es el 10 de diciembre del 2020. Como criterio de aceptación es que la página web funciona sin problemas en la institución, eso es lo que se quiere lograr, y que su nivel de complejidad es media, ya que para hacer esto hay que ver varias cosas y se puede llegar a tediar un poco, más que nada porque hay que ver muy bien y analizar muy bien los componentes de hardware que tiene en la institución. Y la conexión a internet también de la institución es muy importante. Dentro de las necesidades de la organización es que la importancia de que la página web no tenga problemas de rendimiento con el hardware de la institución es muy importante porque, como dijimos anteriormente, eh, debe funcionar correctamente porque es donde más se va a llevar a cabo el funcionamiento de esta página web, es donde más se va a ocupar esta página web, es dentro de la institución. Básicamente esa es la importancia que tiene dentro de la organización o de las necesidades de la organización. Dentro de los objetivos del proyecto es navegación correcta de la página web. Básicamente que todo esto funcione correctamente, está dentro de ese objetivo del proyecto. Todo esto está dentro, este requisito está dentro del módulo de rendimiento y dentro del diseño está en el componente de rendimiento de la página web, correspondiente todo esto al backend. A su vez está incluido en el quinto sprint según Scrum, ya que todos estos últimos requisitos no funcionales están dentro del mismo Scrum, ya que se pueden manejar al final de dicho Scrum, ya que tienen que ver un poco más de cómo se lleva a cabo o cómo se está o cómo funciona ya en términos de parte más secundaria, digámoslo entre comillas, la página web. Dentro de las estrategias tenemos que la interfaces de profesores y apoderados funcionan con todas sus funciones para un óptimo rendimiento. Todas las interfaces de la página web están funcionando correctamente y están en un óptimo rendimiento.
Y eso es lo que se busca, básicamente, para que funcionen correctamente en la institución. Tenemos que el de stakeholder es el jefe de unidad técnica pedagógica, vendría siendo el director del colegio. Y tenemos que su nivel de prioridad es media, ya que es muy importante, nuevamente, es muy importante que funcione en la institución, porque es donde más se va a ocupar. Y su nivel de complejidad a su vez también es media, por lo cual se optó por un nivel de prioridad es media. Como 4.2, como requisito 4.2, tenemos que como usuario quiero que la página web tenga los colores del colegio para reconocer fácilmente la página web. Tenemos que la versión del proyecto donde está este requisito es la 1.1. El estado es solicitado y la fecha de estado registrado es el 10 de diciembre del 2020. La página, el criterio de aceptación es que la página web cuenta con los colores del liceo en su diseño y su nivel de complejidad es bajo. Discúlpeme, su nivel de complejidad es bajo, dado a que simplemente es manejo de diseño y por lo general se puede llegar a hacer al final manejo de colores, etcétera, de, de cómo se podría decir, de formato de letras, etcétera. La importancia dentro de la organización es seguir los colores de la marca de la institución para ser reconocida rápidamente. Básicamente eso es lo que se busca en este requisito y cómo ayuda a la organización en este caso, para que sea reconocida rápidamente y decir, ah, esta página web es de esta institución, este liceo. Tenemos que dentro de los objetivos del proyecto es que sea un diseño amigable y coherente con la organización. Eso es lo que se busca y eso esta parte está dentro del diseño de amigable y coherente con la organización, dentro de este objetivo del proyecto. Dentro del OEDT tenemos que está dentro del módulo de diseño, básicamente porque se está trabajando con el diseño y todo esto está enfocado en el diseño. Lo mismo pasa con la parte del diseño, dada la redundancia, que está dentro del componente de diseño y todo esto está correspondiente al backend. Básicamente, como le digo, toda esta parte está en los diseños del backend. Tenemos que está en la metodología, está en el quinto sprint según Scrum, como dije anteriormente, toda la parte de no funcionar está en este sprint, más que nada porque son fáciles de manejar, rápidos de manejar y son cosas que se pueden trabajar fácilmente al final de un proyecto. Tenemos que la estrategia es que todas las interfaces tienen un diseño en base a la organización para un diseño más amigable con el usuario. Básicamente eso es lo que se busca y esa es la estrategia, que todas las interfaces tengan el diseño en base a la organización, con los colores de la organización. El stakeholder es el jefe de unidad técnica pedagógica, el director del colegio. Y el nivel de prioridad es media, básicamente porque no es algo que se puede trabajar al final y su nivel de complejidad es bastante bajo. Como requisito no funcional 4.3 tenemos que como usuario quiero que la página web esté protegida para evitar el acceso de otras personas a mi cuenta. Básicamente que estén protegidas cada cuenta de usuario. Eso es lo que se busca, es muy importante la seguridad en una página web. Tenemos que la versión es la 1.1 del proyecto, el estado es solicitado, la fecha de registro del estado del requisito es el 10 de diciembre del 2020. El criterio de aceptación es que la página web posee protección de usuario y contraseña. Su nivel de complejidad es media, dado que ya se está manejando con varias cosas, también hay intermedio que hay que hacer de seguridad, por lo cual se optó por poner un nivel de complejidad media. Dentro de la organización esto es una necesidad dada la importancia de la seguridad de los datos de los usuarios. Por otra parte, todo esto está dentro del objetivo del proyecto de seguridad de la página y dentro del EDT de módulo de seguridad. Esto está dentro del componente de seguridad correspondiente al backend y a su vez está incluido en el quinto sprint, al igual que todos los requisitos no funcionales, ya que se puede trabajar al final. Dentro de las estrategias tenemos que la interfaz de usuario la interfaz de usuario para profesores y para apoderados, probando login con distintas contraseñas para una mejor seguridad.
Básicamente es que se prueban se prueban la seguridad de dichas cuentas para que no se pueda entrar. Tenemos que el stakeholder vendría siendo el director del colegio nuevamente y su nivel de complejidad es alta, más que nada porque su prioridad es muy alta, la seguridad de las páginas es muy alta y tiene que ser algo muy prioritario e importante en este caso. Tenemos que el requisito no funcional 4.4, que como usuario quiero que la página web sea responsiva para poder entrar desde distintos dispositivos. Básicamente que la página web se adapte al dispositivo con el que se está viendo la página. Tenemos que la versión en la que se encuentra del proyecto es la 1.1, el estado es solicitado, la fecha de registro del estado del requisito es el 10 de diciembre del 2020. El criterio de aceptación es que la página web se adapte a las distintas plataformas de las que se visita y tiene un nivel de complejidad baja, ya que si bien es bastante fácil de manejar la responsabilidad, tenemos que, dentro de la organización o la necesidad de la información es la importancia de que la página web se adapte al dispositivo del usuario. No todos ocupan el computador del colegio, no todos ocupan un notebook, no todos ocupan un teléfono, un notebook o cualquier cosa. Eh, Uno puede ocupar distintas cosas para entrar a esta página, por lo cual tiene que adaptarse al dispositivo de los distintos usuarios. Vemos que dentro del objetivo del proyecto está dentro del diseño adaptable, eso es uno de los objetivos del proyecto, y dentro del módulo, está dentro del módulo del diseño, al igual que como decíamos anteriormente, en la parte de los colores y de la creación de esta página web del diseño en base a la organización. Al igual, están en los mismos módulos de diseño. A su vez pasa lo mismo con esta parte que está dentro de los componentes de diseño correspondiente al backend, al igual que el requisito número 2. Y tenemos que estar incluido en el quinto sprint, al igual que todos los requisitos no funcionales, según Scrum. Todas las interfaces tienen la estrategia es que todas las interfaces tienen un diseño adaptable al dispositivo para un diseño más amigable con el usuario. Básicamente, como dije anteriormente, es que todas las interfaces se adapten al dispositivo por el que se está abriendo la página web. El stakeholder es el jefe de unidad técnica pedagógica, el director del colegio, y su nivel de prioridad es alta, ya que es muy importante que se pueda abrir de distintos dispositivos. Es muy importante porque esto nos muestra qué tan amigable es con el usuario. Es muy importante esto, muy importante. Tenemos que, como requisito no funcional 4.5, tenemos que, como la institución, quiero que la URL de la página esté encriptada, lo siento, encriptada para evitar daños externos a la página. Básicamente que la página web esté protegida, la URL de la página esté protegida. Tenemos que estar en la versión 1.1 del proyecto, está en estado solicitado y está la fecha de registro de estado del requisito es el 10 de diciembre del 2020. Como criterio de aceptación tenemos que la URL de la página web se encuentra encriptada y no muestra datos específicos. Su nivel de complejidad es medio, dado que hay varias cosas que ver ahí, sobre todo en el tema de internet y de conexión y todo, y de la URL como tal. Entonces hay varias cosas de ver ahí y la seguridad siempre es algo un poquito más complejo. La necesidad dentro de la organización de este requisito es la importancia de mantener la página web segura. Es muy importante siempre mantener la página web segura, sobre todo de una organización. Todo esto está dentro del objetivo del proyecto de seguridad de la página, al igual que la de proteger datos de las cuentas. Tenemos que está en el EDT de modo de seguridad, al igual que en el requisito 4.3. Y tenemos que está en el componente de seguridad dentro del backend, al igual que el 4.3, que también tiene que ver con el tema de seguridad de la página. Está en en el quinto sprint según Scrum, igual que todos los requisitos no funcionales. Y tenemos eh, al seleccionar el navegador web, en donde la URL se muestra encriptada para no mostrar datos específicos. Básicamente eso es lo que se busca dentro de este requisito.
en la parte estratégica. Y tenemos que el stakeholder es el jefe de unidad técnica, pedagógica, y que su nivel de prioridad es alta, porque como os dije anteriormente, en el otro requisito asociado a la seguridad, es muy importante la seguridad en una página web. Esto sería, resumiendo de una manera breve y rápida, la matriz de trazabilidad. Ahora voy a pasar a mi compañero Claudio Escares Muñoz, que va a explicar eh, la parte de las interfaces, y mientras explica la interfaz estará hablando sobre los datos de ingreso y de salida de dicha interfaz correspondiente. Hola, profe. Soy Claudia Escara y hoy día le voy a explicar nuestra validación de requerimientos de nuestros casos de prueba mostrándole nuestra interfaz gráfica al mismo tiempo. Para generar nuestro requerimiento 1.1, que la funcionalidad es ver la asistencia del alumno, lo primero es que nos vamos a encontrar en la interfaz de selección de clases, que aquí nuestro dato de ingreso va a hacer clic en el logo, en el nombre de la clase, para que nos entregue el dato de salida que va a ser redirigir a la interfaz donde veremos los alumnos de la clase seleccionada. Acá en la interfaz de selección de alumno, nuestro dato de ingreso va a ser hacer clic en el icono o en el nombre del alumno para que nos redirija a la interfaz de selección de información, que será nuestro dato de salida. Al encontrarnos en la interfaz de selección de información a ver, nosotros tendremos que hacer clic en ver asistencias para que nos den un dato de salida que será al redirigir a la interfaz de la asistencia del alumno seleccionado. Para generar nuestro requerimiento 1.2, que es ver notas, nosotros nos dirigimos a la interfaz de selección de clases para hacer clic en el logo o en el nombre de la clase, que será nuestro dato de ingreso, para redirigirnos a la interfaz del alumno de la clase seleccionada. Ya al encontrarnos la interfaz de selección de alumno, hacemos clic en el nombre o icono del alumno, que será nuestro dato de ingreso, para que nos redirija a la interfaz de selección de información del alumno, que será nuestro dato de salida. Acá, para generar ver notas, tenemos que hacer clic en el botón notas, que será nuestro dato de ingreso, para que nos genere un dato de salida que va a ser redirigir a la nota a la interfaz de agregar notas. Al estar acá generamos nuestro requerimiento 1.3, que es agregar y modificar notas. Para ver notas ya las muestra previamente generando el requisito 1.2. Entonces, ya estando en la interfaz de ver notas, para generar nuestro requisito 1.3, nuestro dato de ingreso será hacer clic en el botón agregar notas, donde nos redirigirá a la interfaz de agregar nota, que será nuestro dato de salida, para que nosotros en la interfaz de agregar nota escribimos en el input text la nota y la evaluación correspondiente, y luego hacemos clic en el botón agregar nota, que será nuestro dato de ingreso, para que nos muestre el cambio guardado en la interfaz y a la base de datos, que ese será nuestro dato de salida. Aquí, para modificar las notas, nosotros tenemos que hacer clic en la nota que necesitamos editar y modificar nota, que será nuestro dato de ingreso, para que nos genere el dato de salida de la interfaz de agregar los cambios de notas. Ponemos agregar nota, que será nuestro dato de salida, y ya nos mostrará las notas modificadas en la interfaz. Para generar nuestro requerimiento 1.4, que es ver anotaciones, nos vamos a la interfaz de selección de clases para hacer clic en el logo o en el nombre de la clase, que será nuestro dato de ingreso, para que nos redirija a la interfaz de selección de alumno de la clase deseada, que será nuestro dato de salida. Ya en nuestra interfaz de selección de alumno, hacemos clic en el nombre del alumno o en el icono
para que nos redirija a la interfaz de selección de información, que será nuestro dato de salida. Ya aquí, para, en la interfaz de selección de información a ver, para ver las anotaciones, nuestro dato de ingreso tiene que ser clic en el botón anotaciones para que nos redirija a la interfaz de anotaciones del alumno, que será nuestro dato de salida. Al encontrarnos en la interfaz de ver anotaciones, hacemos clic en el botón agregar anotaciones, que será nuestro dato de ingreso, que nos dará paso a la interfaz de anotaciones del alumno, que eso ya es nuestro dato de salida, donde acá en el input text escribimos la anotación que queremos darle, hacemos botón en agregar, hacemos clic en el botón agregar anotaciones, que será nuestro dato de ingreso, que aquí nos mostrará, ya la agregará a la base de datos y será nuestro dato de salida. Y en nuestro requerimiento 1.6, que es agregar clases y agregar alumnos, nos vamos a la selección de agregar clases. Acá hacemos botón en agregar clases, que ese será nuestra nuestro dato de ingreso. En hacer clic al botón agregar clase, nos va a redirigir a la interfaz de agregar clases, que eso será nuestro dato de salida. Entonces, ya encontrándonos en agregar clase, escribimos en el input text del nombre de la clase, después en el combo box elegimos la asignatura, que será nuestro dato de ingreso, hacemos clic en el botón siguiente, lo que nos guardará los datos seleccionados y nos va a llevar a la interfaz de agregar alumno, que será nuestro dato de salida. Aquí en la interfaz de agregar alumno escribimos en el input text el root del alumno y botón en el clic agregar, que será nuestros datos de ingreso, para darnos así mostrar a la interfaz de la lista, que será nuestro dato de salida. Para generar nuestro requerimiento 1.7, que es agregar o modificar recordatorios, nosotros en la interfaz de selección de clase tenemos que hacer clic en el botón recordatorios, que ese será nuestro dato de ingreso, para que nos dé nuestro dato de salida, que va a ser redirigirnos a los recordatorios de profesor, donde acá en la interfaz de ver recordatorios nosotros podemos modificar los recordatorios haciendo clic en el botón de agregar recordatorios. Al hacer clic acá nos va a redirigir al entorno de donde tenemos que en el combo box elegir la clase, en el input text escribir el recordatorio aceptado y hacer clic en el botón agregar recordatorio. Aquí que ese va a ser nuestro dato de ingreso, y nuestro dato de salida va a ser que va a agregar el recordatorio del sistema y va a enviar a los alumnos de la clase seleccionada con la fecha que agregó el profesor. Para nuestro requerimiento 2.1, que es el inicio de sesión, nuestro dato de ingreso va a ser escribir el root en los input text y la clave correspondiente, para hacer clic en el botón de iniciar sesión para que nos inicie sesión con el perfil seleccionado y redirija a la interfaz de usuario o profesor según la sesión indicada, que ese va a ser nuestro dato de salida. Para el requerimiento 3.1, que es ver la nota y la asistencia de clase, se selecciona la clase, el icono de la clase o el nombre, y ya muestra las notas y las pruebas, todo según el usuario que ya se registró. Para ver los recordatorios ya del usuario logueado, que es nuestro requerimiento 3.2,
Vamos a hacer la selección de clase, hacemos clic en el botón recordatorios, va a ser nuestro dato de ingreso, nos dará nuestro dato de salida, que va a ser que nos va a redirigir a toda la interfaz de recordatorios que tienen para el alumno o el apoderado. Eso ha sido mi explicación. Espero que tengan buen día. Adiós, profe. Bueno, profesor, mi nombre es Cristian Fajardo. Nuevamente le voy a decir los casos de prueba. En este caso, aunque los datos de ingreso y de salida ya se lo debió haber explicado mi compañero en la parte anterior de las interfaces, pero aún así le voy a mostrar rápidamente lo que es los casos de prueba. Primeramente tenemos el requisito 1.1, como puede ver, la funcionalidad que tiene este requisito, la interfaz donde se está trabajando en este punto, que es la selección de clase, y el dato de ingreso, que es cliquear el logo o nombre de la clase, y el dato de salida, que sería redirigir a la interfaz donde ver los alumnos o donde ver alumnos de la clase seleccionada. Luego, como puede ver, está todo el proceso del requisito. En el mismo requisito, ver la asistencia de los alumnos. En este caso estamos en la interfaz de selección de alumno. Cliqueamos el icono o el nombre del alumno y redirigimos a la interfaz de selección de información. Seguimos en el mismo requisito, vemos ver la asistencia del alumno, nuevamente la misma funcionalidad, y estamos en la interfaz de selección de información a ver. Luego de esto tenemos que clicar el botón de asistencia, donde en esta interfaz hay varios botones, notas, asistencia, anotaciones, como pudo ver en la parte de mi compañero, y en este caso clicamos el botón de asistencia, que es el dato de ingreso, y nos va a redirigir a la interfaz de la asistencia del alumno, donde el profesor va a poder ver dicha asistencia. Lo mismo pasa aquí con el resto. Tenemos requisito 1.2, que sería ver notas, la interfaz que es selección de clases, eh, donde se cliquea el logo o nombre de la clase, que redirige a la información donde ver el alumno de la clase seleccionada. Como puede ver, hay procesos que se repiten, pero más que nada para que quede claro todo el proceso que se hace para completar el requisito. Luego, nuevamente, selección de alumno, la interfaz selección de alumno, para todo esto para ver notas. Se cliquea el icono, el nombre del alumno, que sería el dato de ingreso, y se redirige a la interfaz de selección de la información. Seguimos el mismo requisito, que es ver notas, se selecciona la información a ver, se cliquea el botón de notas y se redirige a la información de la nota del alumno seleccionado, donde usted puede ver las notas del alumno, donde el profesor puede ver las notas del alumno. Luego de esto tenemos el requisito 1.3, que es agregar y modificar notas. En la interfaz de ver notas, que es la interfaz anterior, que dije donde se puede ver las notas, eh, se cliquea el botón de agregar nota y se redirige a la interfaz de agregar notas, básicamente. La misma interfaz, la mismo requisito, la interfaz de agregar notas, se escribe en un input text la nota y la evaluación correspondiente, por ejemplo, matemáticas, un 2, por ejemplo. Y se puso el botón agregar nota y eso es todo esto del dato de ingreso y como dato de salida la nota se agrega a la base de datos y aparece en la interfaz de notas del alumno. O interfaz de ver notas, que también se podría decir que es eso. Tenemos luego que en la misma interfaz de ver notas o notas del alumno se puede clicar el botón de modificar notas. Esto va a redirigir a la interfaz de modificación de notas, donde para modificar en la interfaz de modificar notas, obviamente todo esto del mismo requisito, se realiza un cambio en el text area, hay un text area o un text input, y se cliquea el botón modificar notas. Esto como dato de salida tiene que agregar los cambios a la interfaz de notas y a la base de datos o al sistema, como usted lo prefiera que se diga. Tenemos que el requisito 1.4 son ver anotaciones. Nuevamente selección de clase, se cliquea el nombre o logo de la clase y se redirige a la interfaz de selección de alumno.
Nuevamente el mismo requisito, ahora se selecciona en la interfaz de selección de alumno, se cliquea el icono o el nombre del alumno y se redirige a la interfaz de selección de la información, donde en esa misma interfaz de selección de información se pone a cliquear el botón de anotaciones y se va a redirigir a la información de las anotaciones del alumno, donde va a ver las anotaciones del alumno. En el agregar anotaciones, en la interfaz de agregar anotaciones, o sea, discúlpeme, en la interfaz de ver anotaciones, eh, se va a cliquear el botón de agregar anotaciones y se va a redirigir a la interfaz de agregar anotaciones, que todo esto obviamente está en el requisito de agregar anotaciones. En la interfaz de agregar anotaciones se escribe el dato de ingreso sería escribir anotación en el text area y clicar el botón agregar anotación. Esta anotación se va a agregar a la interfaz como dato de salida, obviamente. Se va a agregar a la interfaz de anotaciones del alumno y en la base de datos o sistema, como usted prefiera que se le diga. Tenemos el 1.6, que es crear clases y agregar alumnos a la clase. En la interfaz de selección de clase, que es básicamente la pestaña principal del profesor, se pone cliquear botón agregar clase. Se redirige a la interfaz de agregar clase. En la interfaz de agregar clase se escribe en el input text el nombre de la clase, se selecciona la asignatura en el combo box y se cliquea el botón siguiente para continuar con el proceso. Todo lo anteriormente dicho se guarda como dato de salida, se guardan los datos de la clase escritos y seleccionados y se redirige a la interfaz de agregar alumnos. En el mismo requisito, en la interfaz de agregar alumnos, se escribe en un input text el root del alumno y cliquear en agregar. Este es el dato de ingreso y el como dato de salida. En la misma interfaz se agrega el alumno a una list de la misma interfaz, como dice ahí mismo. Luego, misma interfaz, agregar alumno. Disculpe, aquí. Misma interfaz, agregar alumno del mismo requisito. Al cliquear el botón agregar clase, se agrega la clase en el sistema y en la base de datos dicha. O sea, con todos los datos ya escritos anteriormente, básicamente. El requisito 1.7, que es el modificar y agregar recordatorios, se selecciona en selección de clases, mismo sistema. Esta es la pestaña principal del profesor. Clicar botón recordatorios. Se clica el botón recordatorios y va a redirigir a la interfaz de recordatorios del profesor. En el mismo requisito, en la interfaz de ver recordatorios, se puede modificar recordatorios en el text area y apretar enter. Hay un text area donde se puede entrar, modificar y al apretar enter se guardan los cambios. Como dice acá, en dato de salida se agregan los cambios de recordatorios al sistema. Luego en el mismo requisito, en ver recordatorios, al clicar el botón agregar recordatorio, va a redirigirse a la interfaz de agregar recordatorios. En la interfaz de agregar recordatorios se seleccionar clase en el combo box, como se dice ahí, se va a seleccionar la clase dentro del combo box que tiene ahí, selecciona la clase que se quiere enviar al recordatorio, se escribe el recordatorio en el text area y clicar el botón agregar recordatorio. Como dato de salida sería agregar recordatorio al sistema y enviar a los alumnos de la clase seleccionada con la fecha de agregación y nombre del profesor. Como requisito 2.1 tenemos que es el inicio de sesión. Está en la interfaz de inicio de sesión. Tenemos que es escribir root y contraseña en los input text correspondientes y clicar el botón iniciar sesión. Estos serían los datos de ingreso. Y como dato de salida tenemos que se inicia la sesión del perfil seleccionado. Y redirigir a la interfaz de clase del usuario, de profesor o alumno según la sesión iniciada. Como requisito 3.1 tenemos que es ver notas y asistencia de clases en la interfaz de selección de clase del apoderado.
tenemos que cliquear el icono o nombre de la clase y se va a redirigir a la interfaz de la información de la clase seleccionada. Luego, como requisito 3.2, podemos ver recordatorios en selección de clases del apoderado. Se puede cliquear el botón de recordatorios como dato de ingreso y como dato de salida tenemos que redirigir a la interfaz de recordatorios del alumno. Esto sería básicamente de una manera breve explicada, ya que mi compañero lo había explicado en la interfase, los casos de prueba. Simplemente para que usted entienda cómo está distribuida la tabla. Esa sería nuestra presentación en nuestro video de evidencia, profesor. Muchas gracias.